Muy buenos días, niños del quinto grado de la IEP Corazón de María. Continuando con nuestras sesiones de aprendizaje, hoy lunes 6 de abril, vamos a ver en el área de personal social un tema muy interesante, que es referido a la historia y a la humanidad. Como ustedes saben, el hombre aparece en nuestro planeta hace aproximadamente 1.000.000 de años. Pero antes de ello, nuestro planeta Tierra, ha tenido que adecuarse. Ha sufrido muchos cambios y ha pasado por muchas etapas a los cuales nos vamos a referir posteriormente. Puntualmente vamos a hablar de la historia. Cuando hablamos de la historia, vamos a tener que referirnos también a la cultura. Pero antes de hablar de la historia, hablemos del hombre y de la humanidad. El hombre es el ser social más desarrollado, es el ser vivo, social más desarrollado de nuestro planeta, que piensa y que trabaja en forma racional. Si tenemos ese concepto del hombre, ¿por qué decimos que el hombre es un ser social? Social porque desde que nace vive dentro de la sociedad, vive dentro de la familia, perdura así durante su vida y al morir, ¿no?, muere perteneciendo a un grupo humano, a un pueblo o a un estado. Entonces, por eso decimos que es social. Decimos que es desarrollado. Decimos que es desarrollado porque el hombre tiene muchas formas de organización social. Por ejemplo, forma una familia, padres, hijos. Además, forma una comunidad local. Vemos, por ejemplo, nuestras ciudades, ¿no?, nuestros pueblos. Luego forma una comunidad nacional, los países o estados, y también una comunidad internacional, tal como vemos la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, o la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Por eso decimos que es desarrollado. ¿Qué piensa? Piensa porque el hombre tiene inteligencia, como ningún otro ser vivo. Analiza las cosas, ¿no? En primer lugar, siempre analiza las cosas. Luego de ese análisis, logra resultados de sus experiencias y además, luego de esas experiencias, saca conclusiones de todo lo que ha pasado para poder prever su futuro y mejorar en todos los aspectos que él piensa. Trabaja racionalmente. ¿Por qué decimos que el hombre trabaja racionalmente? También tenemos, por ejemplo, máquinas y animales que realizan trabajo. Pero el hombre, al trabajar racionalmente, lo hace pensando con un fin determinado, con un fin ya pensado, ¿no? ¿Para qué realizo este trabajo?, ¿no? Esas son las características del hombre. Ahora, si hablamos de humanidad, ¿quiénes forman la humanidad? Todos los hombres. La humanidad es el conjunto o el colectivo de todos los hombres de nuestro planeta. Entonces, hablamos de humanidad, hablamos de todos los hombres de nuestro planeta, sin distinción de edad, niños, adultos, ancianos, sin distinción de razas, negros, blancos, chinos, todos forman la humanidad. Y también sin distinción de género, tanto varones como mujeres forman la humanidad. En conclusión, hombre es un individuo, individual, y humanidad es un colectivo. Ahí también tenemos una gran diferencia entre estos conceptos. Ahora,
cuando nos referimos a la historia y a la cultura. ¿Qué es la historia? Nosotros hemos escuchado dos cosas. La historia como un proceso. La historia es el proceso de continuos cambios y transformaciones que sufre la sociedad. La sociedad es el pueblo, ¿no? ¿Debido a qué sufre estos cambios? Debido a la acción del hombre sobre su medio donde vive o sobre sí mismo, ¿no? Entonces, esa es la historia. Son los continuos cambios y transformaciones de nuestra sociedad y también los continuos cambios, ¿no?, que ejerce el hombre sobre sí mismo. Ahora, cuando escuchamos de historia, también muchas veces lo relacionamos con la ciencia, que estudia todos estos cambios. Muy bien, entonces, durante las transformaciones y los continuos cambios, ¿no?, que sufre la sociedad, todo esto se va acumulando. La acumulación de los conocimientos, la acumulación de las costumbres del hombre, la acumulación de las creencias, de las técnicas, de los instrumentos y las obras de un grupo humano o pueblo o sociedad, eso se llama cultura. Por ejemplo, conocimientos. Hay pueblos, hay culturas, ¿no?, como por ejemplo, más desarrollados. Hay naciones desarrolladas y hay naciones subdesarrolladas, dependiendo de su cultura, o sea, la acumulación de conocimientos. Costumbres. Cada pueblo tiene su propia costumbre. Y también dentro de cada pueblo hay diferentes manifestaciones de estas costumbres, ¿no? Las creencias, técnicas, por ejemplo, las técnicas en el riego. Vimos en la época prehispánica, los incas utilizaban canales, represas para irrigación. Pero ahora, por ejemplo, hay técnicas nuevas. Se utilizan técnicas de riego por mangueras, técnicas por goteo, técnicas inclusive, ¿no?, por aspersión. Son técnicas que van reforzando la cultura del hombre. Instrumentos, desde el primer hombre que utiliza la piedra, a la cual la saca filo, la saca punta y la utiliza como un arma, como cuchillos, son instrumentos. Actualmente, por ejemplo, tenemos para cortar, tenemos rayo láser, etc. Las obras, hay obras en arquitectura, hay obras en escultura y hay obras científicas. Todo esto forma la cultura de un pueblo o de una sociedad. Ahora, la historia, desde la aparición del hombre en la tierra, hace 1 millón de años aproximadamente, ¿no?, ha ido en su conjunto, ¿no?, aumentando toda una acumulación de conocimientos del hombre, ¿no? Han pasado ya 1 millón de años y vamos a ver luego cuáles son esas etapas, ¿no?, por la cual ha pasado el hombre hasta nuestra actualidad. Muy bien. Entonces ya tenemos una relación muy importante del hombre con la historia y con su cultura. Ahora lo que debemos de tener es ya, según la historia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hace aproximadamente de 15.000 a 18.000 millones de años se forma el universo. El universo con todas las galaxias, con todos los astros, ¿no? Y el sistema planetario solar, al cual pertenece nuestro planeta Tierra, se forma hace aproximadamente 4.500 millones de años, ¿no? ¿Cuántos millones de años han pasado, miren, para que se forme nuestro sistema planetario solar? Ahora, vamos a ver que pasado un tiempo, más o menos
1.000 millones de años, hace 3.500 millones de años aparecen los primeros seres vivos en el mar primitivo, ¿no? En esos océanos primitivos cuando la Tierra se estaba enfriando en su formación. Aparecen los primeros seres vivos primitivos en forma de bacterias, de seres protistas como algas marinas, etc. La Tierra seguía sufriendo cambios, modificaciones, y hace aproximadamente 1.000 millones de años aparecen los primeros vegetales y los primeros animales. Y han pasado millones de años y hace 1.000.000 de años aproximadamente aparece el hombre en su estado primitivo, no tal como ahora somos, porque desde hace 1.000.000 de años hasta la actualidad vamos a ver que han habido muchas fases de evolución del hombre, que luego la vamos a ver. Bien, niños, ahora les voy a dejar un pequeño material para que ustedes den una leída, refuercen esta pequeña explicación y les voy a dejar unas preguntitas o un cuestionario de actividades para que ustedes me respondan. Nos estamos viendo mañana nuevamente en una quinta sesión de aprendizaje. Muy buenos días, niños.